bienvenidos a los televidentes que se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes se conectan en las redes sociales. Ya lo pueden hacer en Facebook, nos encuentran como Saracay Televisión, Canal 5, y si ustedes quieren vernos vía online pueden digitar www.saracaytv.com. Así ustedes disfrutarán de la información que tenemos preparada esta mañana para usted. Pero antes de iniciar, también ustedes pueden, les sugiero que visiten Camisería Inglesa. Ellos nos visten hoy, están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicado en la Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es ingresando por la Avenida La Lorena, el sector Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. La mejor moda para caballeros los tiene con Camisería Inglesa. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa de esta mañana. Nos está visitando nuestra querida doctora María Idalia Vaca. Ella es médico cirujano y nos trae un tema importantísimo para nosotros. Vamos a hablar hoy de la insuficiencia renal. Es un placer tenerte, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días con los televidentes. Un gusto estar aquí nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. Gracias, mi querida Doc. Y vamos a hablar sobre insuficiencia renal, que es algo que realmente a muchas personas nos puede importar, porque realmente esto es como algo silencioso también en su momento, y por ende tenemos que saber qué es y por qué se da esta enfermedad. Bueno, Gabriel, abordando el tema de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica y por ende pues muchas veces en sus primeros estadios tal vez no presentamos alguna manifestación clínica. Sí, es decir, esta enfermedad pues no se presenta en los primeros estadios, pero más adelante, como tiene estadios del 1 al 5, ¿verdad? Puede ser que en los estadios 3 o 4 pues ya presentemos alguna manifestación clínica. Esta enfermedad crónica es de una etiología múltiple, es decir, tiene varios orígenes, entonces no podemos enfocarnos exactamente en uno solo, ¿sí? Pero es necesario tal vez tomar las manifestaciones clínicas y los exámenes preventivos necesarios para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Así es, y sobre todo algo que comentas, que a veces uno por descuido no se hace como que una analítica para saber cómo se encuentra su estado de salud, y ahí es cuando se encuentran con estos picos o estas pequeñas manifestaciones que obviamente puede ir presentando síntomas. ¿Cuáles serían tal vez los primeros síntomas que una persona que de pronto se pueda sospechar de esto y que el médico le mande a hacer exámenes para saber que nosotros entendamos un poco cuándo tenemos que acudir al médico? Claro, Gabriel. Mira, entre las manifestaciones clínicas depende mucho de la patología que está ocasionando la insuficiencia renal. Por ejemplo, en las manifestaciones clínicas de una nefropatía diabética podemos encontrar poliuria, que es el aumento de la micción de la orina, ¿verdad? La nicturia, que también es el aumento de la orina frecuentemente por la noche, ¿sí? Las personas que se levantan 2, 3, 5, 4 veces a orinar durante la noche. También podemos tener el edema de miembros inferiores, es decir, la hinchazón de las piernitas, ¿sí? Que es bastante frecuente en las nefropatías diabéticas. También están las patologías tubulares a nivel renal, como son los quistes a nivel renal, ¿sí? Estos quistes, por ejemplo, va a presentar otra sintomatología de que el paciente puede presentar hematuria, por ejemplo, infecciones del tracto urinario recurrentes, cálculos renales. La hematuria es la presencia de sangre en la orina, que muchas veces, ¿sí?, no se ve, muchas veces está solamente realizándose un examen, un hemo, ¿verdad?, un elemental y microscópico de orina, lo vamos a poder ver. Pero otras veces sí es una hematuria muy evidente, ¿verdad? La orina sale con sangre. Entonces, en esos casos, solo cuando se produce esto, el paciente toma medidas, ¿verdad? Dice, no, pues algo está pasando, algo no está bien, entonces necesito realizarme exámenes. Muy bien, y estas manifestaciones que se presentan a nivel más de la orina, y efectivamente tú comentabas algo que uno puede ver tal vez un poco la orina un poco sedimentosa, Así entonces es. la ves turbia, entonces eso es una manifestación de que algo está pasando, empieza con una simple presencia de cálculos, entonces es cuando realmente uno tiene que acudir al médico y saber que
en qué posibilidad está en este caso el riñón, que es lo que se iría a investigar en su momento. Ahora, ¿crees tú que nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestro sedentarismo, nuestra forma de cómo nos alimentamos, qué consumimos, sea un manifestante de que una persona pueda tener esta enfermedad? En efecto, Gabriel, así es. Como múltiples enfermedades, múltiples patologías, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los modificables, obviamente, está nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, el sedentarismo, el uso del tabaco, el uso del alcohol, sí que son factores de riesgo modificables, como lo mencionamos. Hay obviamente otro tipo de factores, como está el factor hereditario, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, que son enfermedades hereditarias, que esas obviamente no podemos modificar, pero podemos estar monitorizando nuestro sistema, nuestro organismo, para ver, obviamente con exámenes, con chequeos oportunos, para ver si nosotros no presentamos alguna de estas patologías. Al saber que esto puede ser hereditario, bueno, que es hereditario, entonces aquí también sería un blanco aquellos niños y jóvenes, porque también es la insuficiencia renal. Así es. Sí, justamente yo durante mis prácticas preprofesionales, yo estuve en una clínica de diálisis, en donde te llama mucho la atención ver que hay jóvenes de 18, 20 años haciéndose diálisis. Sí, y es por el tema del factor hereditario, justamente porque, por ejemplo, hay las enfermedades tubulares a nivel renal, ¿verdad? Ahí están los quistes, ¿verdad? A nivel renal, que pues, dañan todo el riñoncito, y estos pacientes por lo general tienen que someterse a diálisis. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Al regresar seguiremos hablando sobre insuficiencia renal y también conoceremos un poco acerca de cuál es el tratamiento y cuáles serían las medidas preventivas que nosotros deberíamos adoptar si es que realmente tenemos familiares que tal vez han padecido de insuficiencia renal, que en caso de que sea hereditario, o también nosotros cómo pudiéramos mejorar nuestro estilo de vida para que también obviamente nosotros no tengamos a futuro tal vez esta enfermedad. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Seguimos en Buena Salud con la doctora Maridalia Vaca hablando sobre insuficiencia renal. Doctora, a mí me gustaría que también nos comentes un poco sobre los estudios de nefropatía, pero sus estadios. ¿Cómo es que pudiera tal vez ya la enfermedad avanzar y llegar al punto de que ya necesita un tratamiento como tal? Mira, Gabriel, te comento que la nefropatía diabética es una de las causas más comunes, más frecuentes de insuficiencia renal. Y es obviamente la persona que tiene una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, es muy importante que esté en frecuentes chequeos, ¿verdad?, de esta patología. ¿Por qué? Porque como te menciono, la insuficiencia renal es clásico de la diabetes. Y, por ejemplo, en los primeros estadios, no podemos decir que sea reversible, pero sí podemos decir que es tratable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona con diabetes mellitus, por lo general, cuando ya hace una insuficiencia renal o estamos viendo que el filtrado glomerular está siendo afectado, lo primero que debuta es con una hipertensión arterial. Entonces, por ejemplo, en el estadio 1, el filtrado glomerular va a estar elevado, va a ser de 130 ml en 24 horas, entonces va a estar elevado el filtrado glomerular. En el estadio 2 puede ser que no se vea afectado, pero ahí es la prevención, el tratar a tiempo, el ver a tiempo la manifestación clínica, y también los exámenes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estadio 2, por ejemplo, ya vemos una albuminuria. No, obviamente puede ser que no sea marcada y no sea constante, pero está presente. La microalbuminuria, que se le suele decir que se manda a hacer en exámenes de orina, es decir, la albúmina es una proteína que normalmente no debe estar presente en la orina. Normalmente en un paciente que no tenga daño renal no puede estar, pero si ya vemos que la albúmina está presente en la orina, quiere decir que está habiendo una afectación renal. Y como te mencionaba, lo primero que debuta una persona con diabetes mellitus, ¿verdad?, es con una hipertensión arterial. En esos casos, en el estadio 3, que es donde se ve más frecuente la hipertensión arterial, hay que tratar con YECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, medicamentos bastante frecuentes, la verdad, y fáciles de conseguir, accesibles, ¿sí? Y con ARA2, ¿sí?, que es muy importante tratar a tiempo en el estadio 3.
Obviamente, si no se trata a tiempo, va a avanzar a un estadio 4, un estadio 5, y para llegar a un estadio 4 o un estadio 5, ¿sí? Tienen que pasar de 10 a 15 años, ¿sí? Pero para llegar a un estadio 5, ¿verdad? Que es en donde ya se realiza la diálisis porque tenemos una albuminuria mayor a 300 miligramos, ¿verdad? Para llegar a un estadio 5, deben haber pasado de 25 a 30 años en un paciente con diabetes, y que el paciente no se haya realizado exámenes, ¿verdad?, que pudieran detectar esta enfermedad. Es bastante penoso ver en los pacientes que llegan a un estadio 5 de insuficiencia renal y no se puedan haber. Así es. Y sobre todo que cuando ya las personas obviamente están con este estadio y que ya se han ido identificando en sus diferentes fases, pues tenemos que saber que hay que tener más cuidado, hay que tener más disciplina en el tratamiento, porque obviamente lo que no se quiere llegar es una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Porque a veces es un poco rescatable cuando empiezan a haber estos pequeños eventos, estas pequeñas manifestaciones que se lo va determinando con laboratorio, con imagen, etcétera, y que probablemente se puede pausar o detener ese problema, pero obviamente si es que nosotros también en ese caso somos meticulosos. Lo que quería preguntarte también, mi querida Maridalia, es ¿qué debemos hacer nosotros para poder prevenir un poco, ¿no?, y que no se convierta tal vez esto en una enfermedad que nosotros podamos cursar y que obviamente muchas de estas enfermedades no terminan muy bien? El tema de prevenir, como tú lo mencionas, va desde el hecho de nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, ¿verdad? Porque el tema de la alimentación es muy importante debido a que el consumo excesivo de carbohidratos, el consumo excesivo de azúcares, de bebidas muy azucaradas, ya nos produce, por ejemplo, la diabetes, que es de las primeras causas de insuficiencia renal, ¿no? También el hecho de nuestro estilo de vida, porque cuando nosotros realizamos ejercicio, pues disminuye un poco el tema de ser propensos o desarrollar hipertensión arterial, que la hipertensión arterial también es una de las primeras causas, ¿verdad?, de insuficiencia renal. Entonces, muchas personas no le toman la importancia y dicen, no, bueno, yo veré qué como, yo veré qué hago, si no hago ejercicio, si lo hago o no, pero en sí es muy importante. Es de las primeras cosas que debemos tratar en nuestro tema preventivo. Y también está el hecho, pues, de hacernos chequeos frecuentemente, porque hay enfermedades, como yo te mencionaba, las tubulares, ¿verdad?, de los quistes a nivel renal, que solamente los podemos observar cuando tenemos alguna manifestación clínica o realizándonos una ecografía. Entonces, tal vez una ecografía al año, ¿verdad?, o un chequeo preventivo al año, sí, no está de más para nosotros poder tomar correcciones a tiempo en la prevención. En esto dentro de la prevención, y también a veces tampoco es como que automedicarse, porque eso a veces es como que el gran error que también podemos cometer los seres humanos. Sí, muy bueno que me haces, pues, recordar esto, porque hay medicamentos que son nefrotóxicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son sumamente dañinos para nuestros riñones. Estos medicamentos, por ejemplo, y que las personas cuando se automedican lo hacen indiscriminadamente. Por ejemplo, hay ciertos antibióticos que son de amplio espectro, que son bastante fuertes para nuestros riñoncitos, son nefrotóxicos, ¿verdad? Y están principalmente los antimicóticos, como el fluconazol, el itraconazol, ¿verdad? Estos antimicóticos, por eso únicamente las personas no deben automedicarse. Por ejemplo, el fluconazol se manda una vez a la semana y es específicamente por eso, porque son muy nefrotóxicos, dañan el riñoncito. Entonces, por eso se manda con esa periodicidad. Otra última pregunta, ¿el consumo de líquidos, en este caso el agua, es vital para tener unos riñones sanos? Así es, Gabriel. Lo que pasa es que nuestros riñoncitos, pues, son los que nos ayudan a filtrar nuestra sangre. En el momento en el que nosotros, pues, consumimos, tampoco no hay que consumir demasiados líquidos, o, por ejemplo, las personas que consumen un exceso de Gatorade, de exceso de estas bebidas que tienen electrolitos, ¿verdad? Esto también nos puede ocasionar un daño. Entonces, hay que consumirlo en la medida en la que tenemos que hidratarnos y en la medida en la que tenemos un grado de deshidratación, por ejemplo, las personas que realizan actividad física.
Y también el tema de la hidratación con agua, ¿verdad? Es dependiendo del peso de cada persona. Sí, hay incluso una fórmula que es para sacar cuántos litros uno necesita dependiendo de nuestro peso. Yo, por ejemplo, necesito alrededor de 3 litros al día, ¿sí?, de agua. Pero como te dije, es dependiendo de nuestro grado de deshidratación, porque por ejemplo los deportistas necesitan bebidas que no solamente contengan agua, sino también que contengan electrolitos. Muy bien. Y en este caso, justamente que estábamos hablando de los deportistas, también he escuchado que cuando hay deportistas que toman esteroides, consumen también estas proteínas o todas estas cosas, esto también ayuda o a veces hace que se dañe el riñón cuando consumen. Claro, así es, Gabriel. Lo que pasa es que nuestro cuerpo en sí, nuestro organismo genera lo necesario para que nosotros podamos realizar nuestras actividades y que podamos llevar nuestro estilo de vida normalmente. Entonces genera lo necesario en vitaminas, pues en proteínas. Obviamente en casos en donde uno necesita un poco más, pues es necesario consumirlo. Pero en caso de las personas que se inyectan o consumen, por ejemplo, esteroides, que son ajenos a nuestro organismo y que no es necesario, ¿verdad? Obviamente van a producir un daño porque se filtran a nivel renal. Así es, porque eso sí he escuchado mucho de aquellas personas que lo han consumido y que muchas terminan en diálisis cuando ya lo hacen muy indiscriminadamente. De verdad que ha sido una entrevista muy interesante que hayas venido aquí a compartir con nosotros tus conocimientos y obviamente para el público que ve Buena Salud. Algunos se preguntarán en dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte. Bueno, tengo mi teléfono de contacto, si necesitan alguna consulta médica lo podemos hacer mediante previa cita. Mediante previa cita, ahí está el número de teléfono de la doctora y como siempre pues es un gusto tenerte aquí, esperamos tenerte en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, gracias también a las personas que están viendo el programa. Así es, muchas gracias. Y a los que ven Buena Salud, pues como siempre recomendarles que nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @buenasaludec, en Facebook Saracay Televisión, Canal 5. Si usted desea vernos online en cualquier parte que usted se encuentre, digitar www.saracaytv.com. Y preguntas, comentarios, sugerencias pueden también escribirnos a nuestra línea directa de WhatsApp al 0988 300 121. Y si usted desea realizarse exámenes de laboratorio, pues visiten a Novacedigma, que ellos también siempre están gustosos de atenderlos en todas sus sucursales en Santo Domingo y en el Carmen. Y antes de despedirnos, visiten Camiseta Inglesa también. Miren, hoy estamos luciendo un buen estilo, gracias a ellos, en Avenida Las Américas y Los Manta, ingresando por la Avenida La Lorena, el sector Plaza Asturias, es su ubicación, y el teléfono es el 0990-836326. En redes sociales los encuentran como Camiseta Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Ahí están sus redes sociales para que ustedes puedan escribirles y visitar esta importante tienda. Ahí también hay accesorios para mujeres. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía. Sigan en la sintonía por la señal de Saracay Televisión.